Madre, yo al loro me humillo, él es mi amante y mi amado, pues de puro enamorado, de continuo anda amarillo, que pues doblo no sencillo, hace todo cuanto quiero. Poderoso caballero, es don din don, es don dinero. Nace en las Indias honrado, donde el mundo le acompaña, viene a morir en España y es en Génova enterrado, y pues quien le trae al lado es hermoso aunque sea fiero. Poderoso caballero, es don din don, es don dinero. Es galán y es como un oro, tiene quebrado el color, persona de gran valor, tan cristiano como moro, que pues da y quita el decoro y quebranta cualquier fuero. Poderoso caballero, es don din don, es don dinero. Son sus padres principales y es de nobles descendiente, porque en las venas de Oriente toda la sangre son reales, y pues es quien hace iguales al duque y al ganadero. Poderoso caballero, es don din don, es don dinero. Por importar en los tratos y dar tan buenos consejos, en las casas de los viejos gatos le guardan de gatos, y pues él rompe recatos y ablanda al juez más severo. Poderoso caballero, es don din don, es don dinero. Nunca vida más ingratas a su gusto y afición, que a las caras de un doblón hacen sus caras baratas, y pues hacen las bravatas desde una bolsa de cuero. Poderoso caballero, es don din don, es don dinero. 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 Hola a todos, poderoso caballero es don dinero, ¿eh? De dinero vamos a hablar por lo menos en esta primera etapa de la colaboración con Adrián Celaya, otra vez en el canal. Muchísimas gracias por estar aquí otra vez. Adrián Celaya es presidente de Key Group, difunden en un canal de YouTube que yo recomiendo muchísimo, donde se hablan de todos los temas, responden a los comentarios de los seguidores, que a mí es una de las cosas que más me gustan de vuestro canal. Esas respuestas y esa interacción, la verdad es que me gusta mucho. Pues bienvenido, Adrián, y muchísimas gracias por estar aquí otra vez con todos nosotros. Gracias, Javier. Pues encantado de estar contigo y con tu canal. Y bueno, yo a partir de ahora pues estaré encantado también de colaborar con vosotros cuando lo creáis conveniente, simplemente porque charlamos muy a gusto tú y yo. Sí, la verdad es que sí, la verdad es que son muy gratas estas conversaciones. Quería empezar ya vamos al lío. En tu canal comentas muchas veces en varios vídeos que el capitalismo occidental ha pasado de ser productivista a ser rentista. Y eso en España lo vemos claramente con las acciones de los grandes fondos de inversión, ¿no? BlackRock comprando pisos, comprando terrenos en Extremadura, en Andalucía. Y a mí me da la impresión de que quieren imponernos otra forma de vida, ¿no? Que en lugar de que el ciudadano común tenga cosas, como que viva siempre de alquiler. Ellos tenerlo todo, porque se lo están quedando todo, eso es un hecho innegable, poco a poco. Tienen hasta las empresas del IBEX. Vemos que van invirtiendo de momento poquito, ¿no? Se conforman con tener cada fondo de inversión, pues a lo mejor un 10, un 15% de esas empresas, pero que van invirtiendo poco a poco, que compran terrenos, que compran casas, que lo compran todo, y nos están cambiando culturalmente, porque ahora nos dicen, no te compres un coche, ten un renting de esos, me das un dinero al mes
Y yo te paso las revisiones, te lo hago todo y tú no tienes por qué liarte y ya no tienes coche. No, como no te puedes pagar un piso, pues alquílanoslo a nosotros. Y parece como que la tendencia de este capitalismo rentista es a que ya no tengamos nada en propiedad, digamos, la gente común. ¿Qué opinas tú, Adrián? Bueno, es interesante, sí, porque en la práctica, aunque con una cierta lentitud, pero se está produciendo algo que estas grandes corporaciones teorizaron de forma muy clara en el año 2020. Ya antes, el presidente del Foro Económico Mundial había escrito algún libro sobre este concepto del nuevo capitalismo, el capitalismo de partes interesadas, le llamaba él, Klaus Schwab, y otros le han llamado capitalismo inclusivo. Pero todo esto le dieron forma en el año 2020 en el concepto que ellos llamaron de Green Reset, el gran reinicio o el gran reseteo, ¿no? Que ellos teorizaban que una situación tan caótica, tan desastrosa como la del COVID, podía ser también una oportunidad para dar saltos adelante en cambios sociales y económicos. Y por esto planteaban el COVID como una oportunidad para avanzar a ese nuevo modelo de capitalismo que ellos ya llevaban años teorizando. Y dentro de ese modelo, una parte muy importante era esto que tú comentas, es decir, y que curiosamente hicieron un vídeo, le pusieron un título de para el 2030 no tendrás nada y serás feliz, ¿no? No sé si lo viste, pero es un vídeo que llamó muchísimo la atención, ¿no? Y bueno, pero ¿de qué están hablando, no? Pues simplemente nos quieren robar todo, ¿de qué? Bueno, esto tenía una base lógica, una base de teoría económica muy relacionada con la cuarta revolución industrial, que en ese proyecto de nuevo modelo capitalista, que es una especie de fórmula de escape de un neoliberalismo agotado, ¿eh? Porque esto es un tema muy interesante, haciendo un apartado, porque hace años éramos, digamos, los críticos del neoliberalismo, los que lo cuestionábamos, pero en los últimos años las propias élites han venido a reconocer que está agotado. Sería quizás válido para ellos en el comienzo, pero que es un modelo agotado que nada más de sí y que hay que proponer otro modelo. Entonces, el modelo que una parte fundamental de las élites estaba proponiendo era este que le han llamado capitalismo inclusivo, capitalismo de partes interesadas, implantado, que querían implantarlo a través de este gran reinicio, gran reseteo, y muy relacionado con la cuarta revolución industrial. Ellos pensaban que la cuarta revolución industrial iba a ser la base tecnológica productiva de ese nuevo modelo económico. Dentro de la cuarta revolución industrial hay un concepto, un área estratégica que es lo que se llama servitización de la industria. Es decir, que las industrias tienden a dar cada vez más importancia a la prestación de servicios y en concreto más que a la venta de sus productos. Entonces, la idea es que en ciertos sectores o ciertas empresas, en lugar de vender los productos que fabrican, se queden con la propiedad y vendan el uso de estos productos. Estamos hablando de productos de consumo de larga duración. ¿Cuáles son los productos de consumo de larga duración? Pues viviendas, automóviles, electrodomésticos, muebles, básicamente. Bien, entonces esto se planteaba como una forma de aumentar eficiencias en el sector industrial dentro de ese ámbito de la cuarta revolución industrial, ¿no? Esa cuarta revolución que ahora resulta que solo está funcionando en Asia porque allí invierten y aquí no hacemos más que hablar. Pero bueno, el caso es que el proyecto Gran Reinicio lo que hace es tomar ese concepto de la cuarta revolución industrial y de alguna forma ideologizarlo y totalizarlo. Es decir, no es ya para ciertos casos o ciertos productos o ciertas empresas, sino la totalidad. Hay que aspirar a que la totalidad de los bienes de consumo de larga duración queden en manos de las empresas, de las corporaciones, ¿no? Y que los ciudadanos solo paguemos por uso, sea a través de alquiler o a través de
pago por uso, bueno, con distintas fórmulas, ¿no? Esto tiene una lógica, evidentemente, ¿no? Porque en algunos casos yo, si utilizo el coche un mes al año, pues igual solo lo pago una vez al año en vez de tener que comprarlo y pagarlo como si lo estuviera utilizando todo el año, ¿no? Simplificando un poco, ¿no? Entonces, hay una lógica económica detrás de esto, ¿no? Pero, claro, es evidente las consecuencias socioeconómicas, ¿no? Porque al final el que tiene la propiedad tiene el poder. Y basta con Ahí. situarse en el contexto de un asalariado que pierde su puesto de trabajo. Claro, es totalmente distinto si pierde el puesto de trabajo, pero es propietario de un piso, de un coche, de los muebles, ¿no?, de los electrodomésticos, o si no es propietario de nada. Si tú pierdes tu salario y no eres propietario de nada, ya dejas de tener capacidad de acceder a nada, ¿no? Entonces, el ser propietario de los bienes de consumo da un enorme poder, y entonces ese planteamiento implica desde luego una traslación de poder hacia las corporaciones inmenso, ¿no? Algo que es digamos, la base fundamental de ese nuevo modelo que ellos llaman de capitalismo inclusivo o capitalismo de partes interesadas, ¿no? Que lo han estado vendiendo como inclusivo en el sentido de que nos vamos a preocupar más de la gente, cuando en realidad lo que quieren es establecer un tipo de relación nueva con la gente que les sirva de pretexto, por ejemplo, para sustituir al Estado en casi todas sus funciones, ¿no? Es decir, bueno, esto que lo hace el Estado lo van a hacer las corporaciones, ¿no? Entonces vamos a preocuparnos de la gente y a cambio el Estado nos financia esa preocupación, digamos, ¿no? Bueno, es un tema apasionante. Se ha discutido mucho si en esos modelos si ese modelo es un modelo realmente capitalista o es otra cosa, porque los procedimientos de enriquecimiento de las corporaciones que se plantean en ese modelo, pues algunos son capitalistas, otros no. Pero bueno, eso quedará en manos de hasta dónde llegue ese modelo si llegue a aplicarse. Es muy interesante que esto, que tuvo mucha fuerza entre el año, teóricamente hablo, y dialéctica, entre el año 20, 21, 22, sobre todo a partir del estallido de la guerra en Ucrania, hubo bastantes declaraciones del propio Foro Económico Mundial, de los Rothschild, que son los líderes en este tema del capitalismo inclusivo, por ejemplo, en el sentido de que esto había que meterlo en el cajón, que ahora no era prioritario, que ahora lo prioritario era el enfrentamiento con Rusia y China. Y bueno, de hecho, el impacto mediático de estos mensajes pues ha desaparecido, ¿no? Otra cosa es que en la práctica pues se siguen tomando decisiones en la vía que tú comentabas, los fondos de inversión, porque este es un tema interesante. Claro, en la teoría de la cuarta revolución industrial lo que se plantea es que las empresas fabricantes se queden con la propiedad, pero claro, los que en la práctica se están quedando con la propiedad no son los fabricantes, son inversores financieros, ¿no? Con la propiedad de inmuebles, con la propiedad de pisos, de coches, etcétera. Claro, incluso con la propiedad de bancos y de grandes compañías. Has dicho que esta revolución en Asia sí se está implantando. ¿Asia es China o Asia otros lugares de Asia? Asia, fundamentalmente China. Hay que tener en cuenta que una parte muy importante de China, de Asia, sobre todo el sudeste asiático, tienen políticas, bueno, algunos son países socialistas como Vietnam, otros no, pero tienen políticas en las que el Estado tiene un gran peso, ¿no? Son políticas muy intervencionistas y que tienen muy poco que ver con el modelo de capitalismo occidental. Y bueno, en el conjunto de Asia, pero bueno, sobre todo en China, están realmente haciendo aplicaciones e inversiones muy importantes dentro del conjunto de la cuarta revolución industrial. No te estoy ahora hablando en concreto de este concepto de traslación de la propiedad de los bienes de consumo de larga duración, sino de la cuarta revolución industrial, que es robotización, etcétera. Pero claro, hay aspectos que están muy medidos, por ejemplo, en la robotización, y claro, las diferencias de avance entre
Asia, entre China fundamentalmente y Europa y Estados Unidos son abismales, pero abismales, ¿no? Es decir, bueno, esto hace tiempo que lo estamos comentando, ¿no? Que en Europa las empresas no invierten. O sea, el empresario, el modelo capitalista europeo no está funcionando porque las empresas ni invierten ni investigan, ¿no? Y este es el problema de fondo de un sistema que está congelado, que está estancado desde hace 20 años por lo menos, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Es así. Luego has comentado los planes a 2030. Parece que todo va a 2030 siempre, ¿no? Los planes estos de la Agenda 2030. Ahora Pedro Sánchez hace unos días dijo que los planes de Rearme también es a 2030. Todo lo están haciendo a 2030. ¿Por qué es una fecha fetiche? ¿Por qué es número redondo o hay algo más detrás de este 2030 para todo? No sé si hay una razón concreta. Es muy posible que en realidad en todas las décadas haya una tendencia a referirse al final de la década como la fecha, el objetivo diana para finalizar o poner en marcha determinados proyectos, ¿no? Pero bueno, sí es cierto que bueno, el tema de la Agenda 2030 es algo que ha dado mucho que hablar, que yo creo que en la práctica está congelado, ¿no? Porque, bueno, congelado a nivel mundial, digamos, ¿no? Porque en principio esto se aprobó el año 2015 por la Asamblea General de las Naciones Unidas por unanimidad, ¿no? Es decir, todos los países se aprobaron. Alguno ha dicho que ahora no, los países emergentes ahora no lo aprobarían, pero entonces se aprobó, ¿no? Y claro, se aprobó con, ¿qué es lo que había detrás de esta aprobación? Pues probablemente el que este concepto del desarrollo sostenible, que es lo que está detrás de esa Agenda 2030, da para todo. Da para todo. Es algo tan complejo, creo que dan 169 objetivos desplegados en distintos ámbitos. Entonces, ¿qué pasa? Cada país se agarra a lo que quiere. Los países en desarrollo y los países emergentes se agarran a los temas de desarrollo económico. Dicen, vale, pues desarrollo sostenible en desarrollo económico. Los europeos se agarran a lo woke, ¿no? Pues nosotros del desarrollo económico estamos fatal, tenemos la economía estancada, pero apostamos por el posmofeminismo, por los temas de las minorías sexuales, por el clima, por estas cosas. Y al final, bueno, cada uno en las reuniones internacionales se aparenta que todos están hablando de lo mismo, pero en la práctica unos se ríen de los otros, desconfían de los otros y cada uno va a lo suyo. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa, porque ahora la división sobre esos conceptos y la interpretación de esos conceptos entre Occidente y el resto del mundo es total. Sí, yo la Agenda 2030, yo me la leí, me la leí, y la verdad es que es muy buena, ¿no? Unos objetivos que dices, oye, son necesarios, pero claro, tú ves cómo la están aplicando y dices, coño, con el tema del catastrofismo climático, que vosotros lo tocáis mucho y lo denomináis así, con el tema de la ecología, dices, es que todo lo que están haciendo parece que es para joder a los pobres. Y perdón por la expresión, pero mira, yo ahora tengo que ir el día 29 a Madrid, ¿no? Y digo, bueno, pues me voy con mi cochecito, me aparco, tal cual. Resulta que no puedo entrar en Madrid con mi coche, porque mi coche es de hace años, es diésel, pues me han prohibido entrar en el centro de Madrid. Entonces dices, bueno, es que todo lo que están haciendo en el supuesto nombre de la ecología es hacernos la puñeta a los que menos tenemos, como si nos quisiesen excluir de la sociedad. No sé, y esto del coche es un ejemplo, pero todo subieron de manera radical los precios de la energía hace unos años, y dices, es que parece que que la salvación del planeta va a recaer sobre los hombros de los que menos tienen, en lugar de
dices, bueno, si quieres salvar el planeta, ¿quién contamina más? Pues transporte marítimo, industria, habría que incidir ahí, ¿no? En que la industria no contamine, produzca menos, produzca bienes más duraderos, o sea, cosas, cosas lógicas, no hacernos la puñeta a los que menos tenemos con, y a los que menos gastamos, porque la verdad, no hay nada más ecológico que la pobreza. Es que, bueno, ¿qué opinas? ¿Qué opinas tú, Adrián? Sí, es que, claro, como tú dices, es absurdo. Son una serie de medidas absurdas, pero que se asientan en una concepción irracional de la gestión de la sociedad, de la que el catastrofismo climático es una parte, pero en la que nos tienen inmersos en los últimos 30, 40 años. No es extraño que las bases filosóficas del posmodernismo, de lo que nosotros hemos llamado posmocapitalismo, que ahora se suele llamar capitalismo woke, al final se agarran a Nietzsche y Heidegger. No voy a entrar, no voy a valorar positivo o negativamente a Nietzsche y Heidegger, sino que los utilizan para justificar la huida de la razón. Es decir, para interpretar la realidad hay que postergar la razón y centrarse en las emociones, ¿no? Hombre, en realidad siempre es una mezcla de las dos cosas, porque la razón nos permite llegar hasta donde nos permite y a partir de ahí pues tenemos que utilizar la intuición, etcétera, ¿no? Pero Nietzsche o Heidegger fundamentaban no, que la emoción es más importante y esto da las bases para gestionar irracionalmente los problemas y para manipular. Porque claro, ¿quién gestiona las emociones? ¿Quién establece cuáles son las emociones que va a sentir la gente? Los medios de comunicación, la industria cultural, y los que controlan los medios de comunicación y la industria cultural al final van a controlar nuestras emociones y si no somos capaces de hacerles frente a través de la razón, pues con esas emociones pues hacen con nosotros lo que quieran. En el caso del catastrofismo climático es evidente, por eso nosotros insistimos en la palabra catastrofismo, porque es la base de la ruptura del movimiento de defensa del medio ambiente para transformarlo en una especie de religión catastrofista. Una vez que te venden la idea de que el mundo hay que salvar el planeta, digamos, para utilizar la expresión que has utilizado tú, que ya se trata no de que unas determinadas industrias contaminen un poco menos, de mejorar la situación de los ríos, mejorar la situación de las ciudades, no, se trata de salvar el planeta, algo, bueno, entramos en una dialéctica absolutamente irracional, que puede justificarlo todo, para salvar el planeta. Yo voy a destrozar a los pequeños agricultores para salvar el planeta, ¿no? Lanzo una campaña para acabar con el ganado vacuno porque contaminan con el metano, ¿no? O sea, cosas Sí, absolutamente absurdas, irracionales, pero claro, lo estamos viendo en la política energética, ¿no? Actuamos en Europa, por ejemplo, ¿no? De pronto en un país se lanzan campañas para defender la energía nuclear y apuestan por la energía nuclear. En el de al lado se demoniza la energía nuclear y, por supuesto, nada de energía nuclear. Pero a los 2 años siguientes empiezan a cambiar las campañas. Pues ahora energía nuclear no, pero carbón sí. Bueno, parece lo que ha pasado en Alemania, ¿no? Que es algo absolutamente increíble, ¿no? Pero estamos funcionando así en Europa, en base a campañas mediáticas que nos enloquecen, nos obsesionan con un determinado tema y hacen con nosotros lo que quieren. No, sí, sí, desde luego. Mira, sobre el alarmismo, Mariano nos hace un comentario de lo que han dicho ahora, de que nos tenemos que comprar suministros y todo eso, por si acaso viene una catástrofe, tenemos que tener en casa nuestra comida y nuestras cosas para sobrevivir un tiempo. Y bueno. No, eso en sí mismo es un detalle curioso, ¿no? La primera cuestión es ¿por qué ahora? ¿No? ¿Por qué ahora? Porque, claro, lo que nos están diciendo todas estas semanas es que Europa se tiene que rearmar, ¿no? Pero ¿por qué se tiene que rearmar? Porque dentro de 5 o 10 años podemos tener una guerra con Rusia, ¿no? Pero bueno, ¿y eso qué tiene que ver con que ahora nos lances un mensaje catastrofista de cortísimo plazo, ¿no? Pues aparentemente no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces, claro, lógica
en función de los mensajes que nos están dando, no tiene. Entonces tenemos que pensar qué objetivos puede haber detrás de esto, ¿no? Y la verdad es que ninguno suena bien, ¿no? Pues claro, un objetivo puede ser, efectivamente, manipularnos para que, aunque no tengan nada que ver lo uno con lo otro, para crear esa sensación de miedo, de catástrofe, y que votemos todos que sí a la ampliación de los presupuestos militares. Aunque con objetivos a 10 años, tú me dirás cómo vamos a resolver racionalmente ese pánico de la semana que viene, ¿no? Pero bueno, claro, la segunda cuestión, la segunda interpretación muy importante, y hay que tener en cuenta, ¿no?, que podría estar relacionada con ello, es: ¿realmente hay un peligro a corto plazo? Sí, hay un peligro a corto plazo, ¿no? Pero es que el que estamos creando nosotros. Es decir, el peligro a corto plazo es el de Francia y el Reino Unido cuando dicen que quieren mandar ya tropas a Ucrania a enfrentarse a los rusos, ¿no?, que es un instrumento de escalada para generar una gran guerra o una guerra mundial. Entonces, bien, pues puede ser, oye, este podría ser un mensaje que tuviera una cierta lógica, ¿no? Oye, prepararos que puede venir un desastre en cualquier día porque vamos a lanzar nosotros una guerra europea, ¿no? Pues bueno, pues, pero bueno, son hipótesis que la verdad es que ninguna es positiva, porque la otra es la manipulación habitual como un instrumento de control, ¿no? Y tampoco es algo que haya que descartar teniendo en cuenta cuál es la situación actual en Europa, ¿no? Esa situación de pánico en la que están la clase política y sobre todo las corporaciones que están detrás de ellos, ¿no? Y que como consecuencia de esa situación de pánico ya nos han dicho que están dispuestos a cualquier cosa desde el punto de vista de restricción de derechos, ¿no? Llevan años con este tema de a ver cómo controlamos Internet, a ver cómo censuramos, y este año pues nos lo han dicho clarísimo con el tema de Rumanía, ¿no? Oye, gana las elecciones un señor que no nos gusta, anulamos las elecciones. Se quiere presentar después un señor que no nos gusta, dice, pues le quitamos de candidato. Y luego a los que les van a sustituir, pues también los quitamos. O sea, han sido como 3 golpes de Estado, de hecho, y luego el excomisario europeo Thierry Breton, que nos dice claramente, ¿no?, que esto que hemos hecho en Rumanía, si hace falta lo hacemos en Alemania, ¿no? Nos están diciendo, están en una situación de pánico tal que están dispuestos a todo, ¿no? Entonces, no hay que descartar en absoluto que en el caso necesario adopten medidas de restricciones de derechos, de libertades, etcétera, y la creación de ese pánico pues es un instrumento ideal para todo esto, claro. Pues sí. Yo sobre lo de Rumanía, el motivo para quitarle ha sido que faltaba una firma. Es que es burdo. Que entre toda la documentación que presentó faltaba una firma y que por eso la anulaban la candidatura. Es alucinante. Pero bueno, a ver, con respecto al gasto en defensa y a lo de mandar tropas que decías de Alemania y Francia, hoy he escuchado una entrevista de Antonio Maillo, que es el secretario general de Izquierda Unida, diciendo que él estaba a favor de mandar tropas a Ucrania. El secretario general de Izquierda Unida, yo le ponía ciertos condicionantes, ¿no?, que fuese bajo el paraguas de la OTAN, de Naciones Unidas, que la OTAN no tuviese nada que ver con ello, que tal, pero que estaba totalmente a favor de mandar tropas españolas a Ucrania. Y yo digo, ay, por favor, es que ya no sé, ese es el más claro exponente de que estamos ante el partido único, como tú dices en muchísimos de tus vídeos. ¿Qué opinas tú, Adrián? Sí, esto ha sido una evolución creciente durante los últimos 30 años. Empezó en los años 90, clarísimamente, ¿no? Bueno, todo lo que ha pasado en la política y la sociedad europea empezó de alguna forma en los años 90, ¿no?, con el fin de la Guerra Fría. Tenemos, por un lado, ese discurso de fondo de que la historia se ha terminado, ¿no?, el fin de la historia, el libro de Francis Fukuyama, que primero fue un artículo, le propusieron hacer un libro, lo publicitaron, diciendo la historia se ha terminado, pues ya no tenemos enemigos, nuestro sistema neoliberal es el único
en el dominante y sin oposición en el mundo, y a partir de ahí empezamos a desplegar nuestro poder. Y eso lo han hecho en el ámbito geopolítico con el dominio atlántico, y ahí están las doctrinas del año, ya en el año 92, estamos hablando justo en aquellos años hizo todo. En el año 92 la doctrina Wolfowitz, ahora tenemos que intervenir en el país que nos interese de forma preventiva sin ningún problema, tenemos un posible enemigo que es Rusia, pero bueno, entonces desarrollan estrategias, las bases del atlantismo de los últimos 30 años. Pero esto se despliega en el ámbito económico con el neoliberalismo también, el neoliberalismo que ya tenía precedentes con el gobierno de Thatcher, el de Reagan, el de Pinochet, ¿no? A partir de los 90 ya se despliega de forma generalizada al conjunto de Occidente. Tenemos el Tratado de Maastricht en Europa, el año 92, que entra en vigor en el 93. Es decir, hay toda una serie de medidas que van todas ellas encaminadas al control corporativo y que han constituido la base de lo que ha sido la sociedad europea y occidental en los últimos 30 años. Todo ello al final de la Guerra Fría, ¿no? Y claro, dentro de esas medidas también hubo una serie de procesos relacionados con los medios de comunicación importantísimos, ¿no? Primero, la privatización, sobre todo de televisiones, ¿no? Claro, la privatización, ¿qué supone? Pues quitar medios de comunicación del Estado y dejarlos en manos de las grandes corporaciones, ¿no? Muchas veces se argumenta, no, es que el Estado no puede llevar medios de comunicación porque esos medios de comunicación serían parciales a favor del gobierno. Bueno, sí, claro, pero no se nos dice que cuando se privatizan son parciales a favor de los intereses corporativos, claro. Del que claro. Y luego hubo procesos de concentración de los grandes medios muy importantes en Estados Unidos y en Europa, y al final todo esto ya crea un contexto tal que hace muy difícil o cada vez más difícil los movimientos políticos alternativos, movimientos políticos con peso, ¿no? Se les está hace cada vez más incómodo, entonces se adaptan enseguida a los discursos del neoliberalismo de que, bueno, no solo el socialismo ha fracasado, el modelo de empresa pública ha fracasado, hay que privatizarlo todo, este tipo de discursos, ¿no? Todo lo hacen los empresarios, cuantos más empresarios haya, mejor, cuanto más ganen los empresarios, mejor. Eso es el discurso simplista en el que hemos vivido, y al final, manteniendo los matices, al final todos los grupos políticos que dicen que son de izquierda, derecha o centro, pues todos ellos en la práctica, en los temas estratégicos, están sometidos a los intereses de las grandes corporaciones. Y cuando digo los temas estratégicos hablo del neoliberalismo, porque todos son neoliberales, aunque digan que no. Porque sí, si no eres neoliberal y no dices que no eres neoliberal, pero no planteas estrategias para salir del neoliberalismo y actúas dentro del neoliberalismo, pues eres neoliberal. Te llamarás como te dé la gana, ¿no? Pero eres neoliberal, ¿no? Y neoliberal es atlantismo y el posmocapitalismo, el capitalismo woke. Todos están en esa dinámica, ¿no? Entonces, en los últimos años, desde el ámbito conservador, sobre todo, en los aspectos culturales, ¿no? Ha habido ciertos grupos que se han ido desenganchando de ese partido único, pero el conjunto de los partidos tradicionales están en esa órbita clarísimamente, ¿no? Sí. Eso no significa que no jueguen, porque esto no es un tema matemático, tienen que estar constantemente jugando con lo que yo puedo hacer, lo que yo quiero hacer, dónde está mi gente, ¿no? Para no alejarse demasiado, para no perderla, etcétera. Entonces es un juego continuo, pero en la práctica siempre termina igual. Sí, y de hecho con el aumento del gasto en defensa, desde Vox hasta Sumar, pues están más o menos de acuerdo con sus matices. Sumar, Izquierda Unida dicen, sí, vale, pero que se aumente el sueldo a la tropa, que eso lo vemos súper bien. Que hacía falta, ¿eh? Pero Vox dice, no, sí, vemos súper bien que se aumente el gasto en defensa, pero si va a Ceuta y Melilla. El PP dice, pero al final, pues todos dicen sí.
Ya. Todos dicen sí, con sus motivos, con sus justificaciones. Y yo, esto me da la oportunidad de entrar sobre el gasto en defensa. Nos cuentan que no va a tener absolutamente ninguna repercusión sobre los servicios sociales y entiendo que sobre el resto de gastos del Estado. A nivel de nuestro entendimiento en economía, que es escaso, vemos que pensamos que eso es imposible. Si tú gastas muchísimo más en una partida, lo tienes que detraer de otros lados, bien sea en deuda, que lo pagarás después, bien sea en lo que estás gastando ya, bien sea... O sea, que no puede ser eso de que no vaya a influir en otras partidas. ¿Qué opinas tú, Adrián? Sí, hay que pagarlo de alguna forma, evidentemente. Es cierto que puedo, bueno, si alargar la repercusión de ese gasto, si luego a través de deuda, pues como tú dices, pues con respecto a gastos futuros, ¿no? Pero claro, hay que tener en cuenta que estamos en países hiperendeudados, ¿no? Pero bueno. Y otra posibilidad es pagarlo con inflación, ¿no? Es decir, con inflación que al final es que lo paguemos todos. Es como un impuesto. No lo vamos a notar quizás en el gasto público, pero lo vamos a notar en que los productos y los servicios nos van a salir más caros. Por ejemplo, si se paga la deuda pública directa o indirectamente con emisión de dinero del Banco Central, por ejemplo, pues al final eso repercute antes o después en la inflación. Claro. Entonces, evidentemente, de una forma u otra hay que pagarlo, ¿no? Está claro. No, y que el tanque que se produzca, pues no irá a la producción de una vía, ya en el término de capacidad industrial. España, por ejemplo, es un país que tiene una capacidad industrial muy limitada y si se dedica a la producción de armamento, pues no se va a dedicar a otra cosa. Bueno, o sea, ese puede ser un factor importante, por ejemplo, en este momento en Alemania, ¿no? Y importante para ellos en sentido positivo, quiero decir, ¿no? Por ejemplo, ya has visto cómo Volkswagen, por ejemplo, se ha lanzado a este tema, ha dicho, nunca hemos hecho nada sobre armamento, pero nuestras fábricas están quedando sin trabajo, vamos a ir por ahí. Como va a haber dinero para todo en armamento, pues vamos a reconvertir nuestras fábricas y salvamos la situación dedicándonos a fabricar armas, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto se parece bastante en la situación de Alemania a lo que hicieron en el periodo nazi, ¿no? En una situación económica difícil, salen a través de gasto armamentístico, de gasto de rearme. Bueno, salen a corto plazo, claro. Salen a corto plazo a costa de una situación crecientemente caótica de la que al final salieron con una guerra, ¿no? Lanzándose a la guerra. Porque, claro, sí, el armamento, digamos, puede generar riqueza para el país si te conviertes en un productor tal que empiezas a exportar, por ejemplo, y en la exportación de armamento te genera recursos. Pero si al final no lo que gastas, bueno, una buena parte de lo que gastas se lo compras a otro, o si lo que gastas lo produces tú y te lo quedas tú, ¿qué haces con eso, no? Si es una producción que no sirve para nada, ¿no? Pues evidentemente, pues a medio o largo plazo el impacto es claramente negativo, ¿no? Claro, claro. Yo, mira, sobre la producción de armamento, vi en DMC Geopolítica que tú también colaboras, tienes un programa semanal. Recomiendo mucho verlo. Pues en el programa que tiene Fernando Moragón, puso una vez un vídeo del Senado de Estados Unidos, creo que era, y un senador que sostenía así en la mano una bolsa de tornillos y le contaba al encargado de defensa, le decía, mira, esto ha costado no sé cuánto, una barbaridad de dinero. Lo ha hecho el operario Tom, lo ha supervisado, tal, y esto cuesta no sé cuánto, que son tornillos de motor de aviación. Y no me acuerdo la cantidad, pero era muchísimo dinero. Y yo aquí yo he sido militar durante 20 años, ¿vale? Militar de tropa del Ejército del Aire, auxiliar de mantenimiento de aeronaves. Cuando estaba en la Maestranza Aérea de Madrid, hacíamos las grandes revisiones a los aviones de transporte del Ejército Español. Aviocar, Nurtanio,
Eh, y bueno, y los apagafuegos de... Bueno, pues bien, evidencia anecdótica. Eh, Allí se desmontaba el avión entero, se cambiaba lo que se tuviese que cambiar y se volvía a montar con tornillería nueva, con todo. Pues un día vimos el albarán de las arandelas que poníamos en las tapitas de los registros, en los bordes de ataque, en tal. Eran unas arandelas muy finitas de cobre que nosotros las cogíamos al montón. O sea, como poníamos cientos de tornillos, cogíamos puñadaco de arandelas al bolsillo y venga. Y pin, 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 pin. Cada arandela de esas costaba 20 euros. Visto el albarán, ¿eh? O sea, esto lo he visto yo. Esto no es, me lo contaron. Esto lo he visto yo. Cada arandela de cobre finita, 20 euros. Una arandela que en una ferretería, contando los procedimientos de seguridad y todo eso que tiene que llevar el material de aviación, pues podría costar 50 céntimos y estoy exagerando. Y dices, es que estos sobrecostes son inasumibles, porque esto es dar dinero a expuertas a una industria de defensa que se está aprovechando claramente de los estados. Pasa en Estados Unidos, pasa en España, pasa en Alemania, pasa en Francia. Los aviones que revisábamos allí en la maestranza eran de Airbus, que es una empresa privada europea, donde estaba Casa, que era pública. Y bueno, a lo que voy es que, ¿qué realmente vamos a hacer con estos sobrecostes tan brutales cuando Rusia produce con empresas públicas a un coste pues tan inferior que vamos, los proyectiles de 155 habían quintuplicado su precio por la demanda por la guerra de Ucrania. El dato exacto no me acuerdo, pero habían multiplicado su precio en varios. Y dices, bueno, ¿qué guerra se puede llevar así? Porque es ir al desastre. Si cada avión te cuesta 100 veces más que un avión ruso, si cada tanque te cuesta 50 veces más que un tanque ruso, sí, pues nos van a dar una soba que nos van a hundir. Y se ve, y ya acabo y te dejo a ti, y se ve en los presupuestos de armamento, que ves que Rusia tiene 5 veces menos presupuesto que los países europeos en conjunto, y tiene un ejército muchísimo más potente. Entonces, veo un desatino, todo el sistema económico europeo lo veo un auténtico desatino. ¿Qué opinas? Sí, parece claro que una de las grandes ventajas estratégicas en el ámbito militar de países como Rusia y China frente a Occidente es el carácter público de su industria de armamento, ¿no? Fundamentalmente público, no exclusivamente, pero fundamentalmente, ¿no? Claro, es que la industria armamentística de Estados Unidos, el famoso lobby o complejo industrial militar, ¿no? Claro, se ha transformado en su interrelación con el gobierno y con el Congreso, etcétera, en una industria cuya inversión más importante es el lobbying y las puertas giratorias, ¿no? Es decir, el que los generales del ejército de Estados Unidos, cuando dejan el ejército, se colocan en puestos de alto nivel en estas industrias, importantísimo para su carrera, evidentemente, y que prácticamente todos o una parte fundamental de los congresistas norteamericanos pues tienen financiación de la industria armamentística y con una labor de lobbying constante frente a ellos. Claro, esto ha generado constantemente proyectos que no había que hacer y que se han puesto en marcha, proyectos que se ponen en marcha y que se hacen demasiado tarde, proyectos que se ponen en marcha y que se hacen mal, ¿no? O que se hacen, creo que lo he comentado también, mucho más caros de lo que deberían ser, ¿no? Claro, la toma de decisiones por parte del Congreso y por parte del Ejército sobre qué comprar, cuándo comprar, qué encargar, es algo absolutamente viciado, ¿no?
Y claro, lo que se ve en Europa y en Occidente es que hay una falta de capacidad autocrítica impresionante, ¿no? Es decir, en los años 90, como hemos comentado antes, se inyecta en toda la sociedad con una jeringuilla aparente en todos nuestros cerebros ese fanatismo privatista de que lo público no funciona y hay que privatizarlo todo, y se arrasa con todo lo que eran empresas públicas, también el sector de armamento, y no hay nadie que se plantee dar vuelta atrás en esto, ¿no? Es impresionante, ¿no? Es impresionante. La falta de capacidad, ahora muy tímidamente, los análisis serios que se están haciendo sobre nuevos modelos de desarrollo, bueno, tenemos los que hemos comentado antes, evidentemente, ¿no? Que eran los que tuvieron más eco entre el año 2000, 2020, 2023, del Foro Económico Mundial, etcétera, alrededor de ese concepto de capitalismo inclusivo, gran reseteo, capitalismo de partes interesadas. Pero a partir de ahí, los análisis que se han hecho, pues, por ejemplo, por la consultora McKinsey o por el informe Draghi del mes de septiembre sobre la competitividad europea, todos están apuntando a que el sistema actual está agotado y necesitamos un modelo más intervencionista. Más intervencionista, eso está claro. Pero claro, de ahí al concepto de empresa pública parece que eso les da pavor, ¿no? Les da pavor, ¿no? Incluso se ha puesto de moda en ambientes corporativos Mariana Mazzucato, no sé si se ha oído hablar de ella, una teórico de la London School of Economics, una escuela claramente vinculada a la oligarquía, pero que hace constantemente referencia al papel de la intervención pública en la innovación, ¿no? Pero claro, cuando habla de que esa intervención pública no sea simplemente dar dinero a las grandes empresas para que hagan, sino empresa pública, pues parece que esto se convierte casi en una nota a pie de página, ¿no? Es decir, y eso a pesar de lo que les dice la realidad, ¿eh? En el sector de armamento lo acabamos de comentar, en Rusia y China está funcionando, pero incomparablemente mejor que en Occidente. Los países emergentes están sistemáticamente apostando por la empresa pública en los sectores estratégicos y financieros y en los sectores intensivos en capital, y el peso de las empresas públicas entre las multinacionales durante este siglo se ha incrementado desde el 5% al 20% y sigue creciendo. Entonces, no, pero esas son realidades que les deberían entrar por los ojos y les debería llevar ya a cuestionar todo ese concepto de la privatización, etcétera. Pero es muy, muy difícil. Si no cambiamos la clase política, cambiar los esquemas básicos va a ser sociales, de razonamiento económico y tal, va a ser complicado. Sí, sí. Y es que es algo que ni se plantean. En uno de tus últimos vídeos sacabas un cuadro de la banca pública en la Unión Soviética y en la Rusia actual, y de cómo se estaba recuperando la posesión de la banca por el sector público. O sea, cómo el Estado ruso ha ido recuperando el sector bancario para el sistema público, y que eso ha tenido unas consecuencias muy positivas en su economía, vamos, y es que aquí ni se plantea ni nacionalizaciones, ni creación de una empresa pública de algo, ni nada de eso. Es como si inventases al diablo, cuando vemos que en los países emergentes pues funciona, aunque Rusia no sería un país emergente, ¿no? Bueno, se les clasifica así, ¿no? Es decir, en la clasificación económica, de la economía internacional, se habla de países en desarrollo, y en los países en desarrollo normalmente se introducen los países occidentales, en los emergentes, en los que se meten a los BRICS, fundamentalmente, ¿no? Y luego, perdón, países, no sé si he dicho países avanzados o desarrollados, ¿no? Países emergentes y países en desarrollo, que sería más o menos lo que en la Guerra Fría se llamaba el tercer mundo, ¿no?
Pero bueno, Sí, un concepto un reparto de alguna forma similar. Países avanzados, países emergentes y países en desarrollo. Y claro. sí, sí, Rusia, China, los BRICS están en ese contexto, ¿no? Pero Mm, sí, eso es muy claro. Nosotros solemos citar el sector financiero en Rusia porque es un sector que está muy bien medido, ¿no? Mientras que en otros sectores, pues medir en qué medidas proporción son públicos o privados, pues puede ser más complejo, hay menos información, etcétera, ¿no? Pero lo están haciendo en todos los sectores estratégicos, ¿no? Es en el sector financiero, pues la evolución, ya lo has visto tú, es muy clara. Pues evidentemente un 100% del sector financiero era público en la Unión Soviética, claro. cae la Unión Soviética y durante los años 90 se privatiza aceleradamente hasta el final de la década, que llega a un 35% aproximadamente, y entonces es cuando entra Putin y el grupo de Putin al poder y empiezan en sentido contrario dar un incremento progresivo a la banca pública dentro del sector bancario hasta un 70-75% en el momento actual, ¿no? Y en el sector bancario, los países emergentes en general van en esa dirección. En China es un 80%, en Bielorrusia también un 80%, en India creo que un 60%, un 70% en Irán. Bueno, está claro que en la concepción básica más o menos van todos en esa dirección, ¿no? De dar un peso fundamental a la empresa pública, en el sector financiero, en los sectores estratégicos y en los sectores intensivos en capital, que no siempre son coincidentes, pero este es un concepto económico del que hemos hablado recientemente en un vídeo también y que bueno, que puede ser interesante, pero igual un poco más lejano de la geopolítica, digamos. Eh, si hablamos de Hispanoamérica, ahí ¿tienen las mismas tendencias que nosotros o se alinean más con los países emergentes? Bueno, sí, es interesante porque yo creo que Hispanoamérica, Latinoamérica están más dividido, ¿no? Es decir, hay una serie de países, bueno, en general, digamos, es una cultura muy occidental, ¿no? La cultura en Latinoamérica. No es ni la cultura de Asia ni de África, es una cultura muy occidental, ¿no? Pero luego, desde el punto de vista de estrategias, políticas, modelos de desarrollo, hay direcciones muy distintas, ¿no? Porque tienes países que claramente han apostado por una vía, bueno, digamos, socialista, comunista, ¿no? Como Cuba, ¿no? En el caso de Venezuela o Nicaragua, pero sobre todo en Venezuela es una apuesta política, pero que no llega a sentarse como socialista, digamos, en el plano económico, salvo en ámbitos muy concretos, ¿no? Es decir, hay una clara voluntad política de avanzar en esa dirección, pero con dificultades en el ámbito económico, ¿no? Y luego en el resto de países hay muchos de ellos que tienen una cultura, digamos, muy europea en los sentidos que comentábamos anteriormente, ¿no? Muy europea y muy liberal europea, ¿no? En el sentido atlantista, en el sentido posmocapitalista o del capitalismo woke y en el sentido neoliberal, ¿no? Y Claro. también que están introducidos en esta dinámica del partido único o que han estado hasta ahora, ¿eh? Porque esto sí es importante subrayarlo, ¿no? Para, digamos, valorar la realidad tal como es en lo negativo y en lo positivo, ¿no? Yo creo que ahora estamos en un contexto de cambio tal que eso que ha sido imposible durante 30 años ahora va a ser posible. Es decir, que aparezcan y se desarrollen opciones realmente distintas y que cojan un peso sustancial, ¿no? Es decir, la propia crisis interna del sistema europeo, el avance de los países emergentes, el avance de Internet, todo esto yo creo que está creando ya un contexto en el que opciones alternativas van a ser posibles como eran quizás durante la Guerra Fría, ¿no? Y dejaron de serlo a partir de los años 90. Claro. Hombre, las cosas van cambiando. Yo ahora en Colombia están preparando una nueva reforma laboral que parece muy, muy interesante. Que parece muy interesante. Yo lo poco que he leído, pues parece de dar derechos, de cortar un poco las alas a los empresarios, o sea, con sus carencias, pero un paso en la buena dirección, no como la que nos hicieron aquí en 2021.
No, Pero, en Latinoamérica es interesante cómo evolucionan o cómo van a evolucionar las influencias externas, ¿no? Porque claro, en Latinoamérica ha estado tremendamente influida o influenciada por Estados Unidos y ahora hay influencia de Estados Unidos, evidentemente, pero también hay influencia, por ejemplo, de China, ¿no? Y eso es un peso equilibrador tremendamente importante, ¿no? Por ejemplo, para Venezuela esta interrelación con los BRICS va a ser importantísimo, seguro. También incluso para su propia evolución política, para asentar su desarrollo económico, su modelo de desarrollo, etcétera. Colombia es, yo creo, uno de esos países con gobiernos que quieren hacer cosas, pero claro, muy atados por un peso tremendo de una oligarquía empresarial, pues muy vinculada a Estados Unidos, etcétera. Entonces, con capacidad real limitada de hacer cosas, pero yo digo, en un contexto muy cambiante y que en ese contexto cambiante, pues igual se les abren expectativas de hacer cosas que antes parecían muy difíciles o imposibles. claro, fíjate, la guerra de Ucrania me hizo ver que América Latina tiene más independencia estratégica de la que yo pensaba, ¿no? Porque bueno, con la guerra de Ucrania, lo que hemos visto es que el material antiguo militar, pues que puede funcionar, y que está funcionando y que está dando muy buenos resultados, sorprendentemente. Entonces, cuando los yanquis se pusieron a buscar material soviético para surtir, para repararlo, reacondicionarlo y dárselo a los ucranianos, descubrí que muchísimos países de Hispanoamérica tenían material soviético que podían comprar a los soviéticos su material militar, cosa que en España, que yo sepa, nunca hemos podido hacer. Ni en los tiempos de Franco, que no estábamos en la OTAN, ni de Suárez, ni de nadie. Entonces me resultó curioso el saber que países de Hispanoamérica tenían un buen arsenal de material soviético para sus ejércitos. Me resultó muy curioso. Es interesante porque eso efectivamente revela que durante la Guerra Fría, por lo menos, tenían una capacidad de autonomía estratégica importante, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. Y me ha resultado muy curioso. Y bueno, con esto de la guerra de Ucrania me han resultado curioso mucho más cosas. Por ejemplo, cuando los indios quisieron, o bueno, que estarán en ello, modernizar su flota de tanques, dejaron una cantidad increíble de tanques que les iban a mandar a la chatarra y se pusieron a pegarse Rusia y Estados Unidos para ver quién se los quedaba. ¿Tú sabes quién se quedó esos tanques al final? Porque estuvo a punto de causar un incidente diplomático todo el tema y yo no he vuelto a oír nada de ello. Es que yo creo que no está cerrado todavía el proceso. Hay una expectativa muy alta por parte de Rusia de quedarse con una parte fundamental de esos tanques, pero yo creo que la idea de India es distribuir, es decir, pero dentro de esa relación con Rusia, sí, Rusia se va a llevar esa parte fundamental, pero van a mantener un 30 o un 40% para distribuirlo entre otros países, ¿no? Seguramente no Estados Unidos, porque claro, Estados Unidos lo que quería fundamentalmente era evitar que Rusia se hiciera con ellos, ¿no? No más que utilizarlos ellos directamente, ¿no? Que no son compatibles con su propia tecnología, ¿no? Pero sí, lo que tú dices ha sido efectivamente una revelación muy interesante de esta guerra. Claro, esto tiene relación igual con lo que hemos comentado antes, ¿no? Es decir, la gestión comercial del armamento en Occidente es una gestión muy de anuncio, ¿no? Muy publicitaria, ¿no? Mira este carro de combate que tiene no sé qué prestaciones y mira qué bonito es y mira qué avanzado tecnológicamente y mira cuánto software tiene, ¿no? Pero claro, luego resulta que, bueno, igual es un poquito mejor que esos tanques rusos de 20 años atrás, pero que cuesta 20 veces más, ¿no? Es esa la realidad, ¿no? Y entonces, además, luego los destruyen en el campo de batalla, pues exactamente igual que los demás, no han en absoluto respondido a sus expectativas y encima son muchísimo más caros, ¿no? Bueno, pero luego vemos que incluso dentro de la propia Rusia, bueno, hacen una gestión, no hay una obsesión
por fabricar el máximo del último modelo, ¿no? No, hay una gestión económica muy, vamos a decir, muy contenida, ¿no? Entonces dicen, bueno, esos tanques de último modelo, el T-90, por ejemplo, pues tiene unos objetivos muy concretos, pues que están más pensados en la defensa interna de Rusia, pero para esto nos interesa el T-70 y seguimos fabricando los modelos anteriores o reacondicionamos modelos anteriores y siempre calculando pues la relación entre costo, eficiencia, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, esa constante publicidad en la que hemos estado durante estos 3 años, de que, bueno, pues ahora Alemania va a enviar los Leopard y esto lo va a cambiar todo, ¿no? Pues, o Estados Unidos va a enviar los Abrams y esto lo va a cambiar todo. Mandan los Leopard y los Leopard machacados. Mandan los Abrams y los Abrams machacados, ¿no? Y los F-16, bueno, pues ya no se están ni atreviendo a salir porque el otro día derribaron uno y no quieren quedar en ridículo porque, claro, lo que están es perdiendo ventas, ¿no? Es decir, lo que será la gran preocupación de las industrias de armamento norteamericanas, ¿no? Las llevamos, esto que estamos vendiendo en otros países, con la idea de que son tecnología de primer nivel, las llevamos al campo de batalla y a la segunda semana los rusos los destrozan, pues vamos a perder clientes de forma inmediata, ¿no? Y claro, lo que está ocurriendo como consecuencia de esto es que Estados Unidos está manteniendo su capacidad de venta en base a influencia geopolítica, ¿no? Pero sí, es decir, países que están geopolíticamente comprometidos con Estados Unidos, evidentemente le siguen comprando a Estados Unidos, pero como tú decías, los que tienen margen de decisión se están saliendo del armamento occidental, pero muy rápidamente. Claro, sí que con esos precios, ¿cómo no se van a salir? Si se tuviese dos dedos de frente, sí. Pero bueno, quería hablar sobre el gasto oculto en defensa que se dice continuamente que hay en nuestro gobierno. Yo he intentado leer sobre eso y lo que dicen es que, por ejemplo, las pensiones militares deberían de incluirse en gasto en defensa y ahora van a clases pasivas y van a gasto del Estado por otro lado. Pero ese es un coste muy pequeño. Luego, que si investigación, que si... Yo no veo bien dónde está ese sobrecoste que dicen, seguramente por desconocimiento. ¿Vosotros habéis estudiado si el presupuesto de defensa en España es real o si de verdad hay unos sobrecostes excesivos que no se cuentan? No lo hemos estudiado. Pero sí, de esto se ha hablado en distintas vertientes, ¿no? En relación con ese presupuesto de defensa que reconoce el gobierno, también desde el punto de vista de que deberían existir criterios a nivel del conjunto de la OTAN. Esto se ha dicho, por ejemplo, ¿no? Cuando se habla de que todos los países tienen que aportar no sé cuánto, pero claro, para establecer ese número tienes que definir qué es lo que hay que meter o no, introducir o no claramente dentro de ese concepto. Claro. Y luego también desde el punto de vista de las ayudas a Ucrania, ¿no? Que se argumenta constantemente de que han sido muy superiores a las que se proclamaban porque se han utilizado caminos indirectos, otro tipo de partidas, etcétera. Pero no hemos hecho un análisis, ni hemos hecho un análisis propio, ni hemos analizado el tema en base a otras fuentes tampoco. Claro. No, las ayudas de Ucrania, desde luego. El reacondicionamiento de los tanques que hemos mandado nosotros y de los BMRs y todo eso, de ambulancias y todo lo que se ha mandado, eso no ha ido al presupuesto de defensa. O sea, ahí sí que ha habido un sobrecoste que no sé de dónde habrá salido. Pero bueno, como no es gasto en defensa española, no sé si se debería de incluir ahí en gasto en defensa o no ese dinero, la verdad. Supongo que sí, porque no deja de ser gasto en armamento, pero no estoy seguro. Si te parece bien, una pregunta que nos hacen en el chat, que nos dice: buenas tardes, señor Adrián. ¿No tiene usted la sensación, en cuanto a la situación que nos está plasmando la Unión Europea, en vez de unir a Europa, la dividirá? Un saludo.
O sea, lo que está haciendo la Unión Europea, si en vez de unirnos lo que va a hacer es reventar la Unión. Supongo que irá por ahí la pregunta. Sí, bueno, esto se ha comentado en concreto en los últimos días y semanas en relación con este concepto del desplazamiento de tropas, ¿no? Que tanto el Reino Unido como Francia estaban constantemente intentando incorporar a más países al proyecto, ¿no? Y que no lo estaban consiguiendo. Y esto, bueno, sí podría ser causa de una fractura, en especial en este momento. En principio, una fractura parcial, en cuanto que tenemos países que estaban muy claramente separados de las estrategias atlantistas, ya sabemos cuáles son, Hungría y Eslovaquia, ¿no? Hungría, ya sabéis, de tradición democristiana, Eslovaquia de tradición socialdemócrata, pero los dos claramente, digamos, antiatlantistas y con muy buenas relaciones con China y con Rusia, ¿no? Bien, pero luego tenemos el caso de Italia, por ejemplo, con muy buenas relaciones con el trumpismo, ¿no? Y entonces esto ya le crea una dinámica en la que está intentando también no perder, mantener esas relaciones con el trumpismo, pero tampoco romper con otros países europeos. Y entonces, a medida en que se pueden todo lo que son meras declaraciones, pues Italia se suma, pero poniendo pegas en lo que son, digamos, medidas concretas de cierta seriedad en la medida en que puedan, ¿no? Entonces, bueno, pues esa fractura puede suceder si junto a Italia hay otros países de peso que se suman a esa posición. Bueno, no parece que sea, por ejemplo, el caso de Alemania. Alemania todo parece indicar que con Merz casi se va a constituir un triunvirato belicista entre las grandes potencias, en el que, bueno, probablemente podemos contar también de una forma u otra con Polonia, aunque el peso norteamericano en Polonia también es importante, sobre todo en la oposición, ¿no? Pero bueno, vamos a ver, Polonia, en principio, Polonia, Alemania, Reino Unido y Francia, claramente dentro de ese núcleo belicista, ¿no? El resto, ¿hasta qué punto pueden ponerse en una posición, digamos, de oposición que lleve a una fractura? Pues en este momento no se ve, pero es que en los próximos años vamos a estar en una verdadera convulsión política en Europa. El trumpismo va a mover fichas para apoyar a su gente en todos los países. Cuando termine con el fin de la guerra en Ucrania, el impulso, la influencia política e ideológica de los países emergentes de Rusia y de China probablemente se va a disparar. Todo esto se va a notar en todos los países, ¿no? Y entonces vamos a tener países que se van a mantener bajo la influencia, digamos, de los partidos tradicionales, otros que se van a mantener bajo la influencia, se van a ir acercando, digamos, al trumpismo, por decirlo de alguna forma, y el trumpismo probablemente va a aglutinar a estos países en alguna determinada dirección, ¿no? Bueno, sé, quizás, además de Italia, pues quizás, bueno, Austria parecía, pero Austria ha apartado a los conservadores populistas del gobierno. Bueno, están moviendo todos sus hilos para mantener su posición dentro de ese contexto. Y creo que ya lo dijimos el otro día, la clave son Francia y Alemania, ¿no? Es decir, que no caigan fuera del partido único ni Francia ni Alemania, porque si uno de los dos cae, seguramente cae también la Unión Europea. Entonces, la estrategia del partido único, de los partidos tradicionales, es aguantar 4 años y apostar a que dentro de 4 años pues las cosas cambien en Estados Unidos. Si pueden antes, claro, pero en principio el calendario lógico sería dentro de 4 años. De todas maneras, problemas sí que hay dentro de la Unión, porque, por ejemplo, hace unos días, al parecer, Kaja Kallas, la jefa de la diplomacia europea, y Pedro Sánchez tuvieron un serio enfrentamiento por el tema de la intermediación. No me enteré bien de por qué fue, y en los medios dijeron que España se había desmarcado ahí muy suavemente, pero al parecer el conflicto fue serio y hasta se llegaron a gritar.
¿Qué sabes de eso? ¿España ha plantado cara y ha enseñado los dientes o no? Bueno, vamos a ver. La impresión que da el gobierno español es de ser de un pragmatismo enorme, ¿no? Entonces, claro, hasta ahora ser de un pragmatismo enorme era plegarse al 100% a ese partido único, oligarquía corporativa financiera, etcétera, ¿no? Pero claro, si las cosas empiezan a cambiar, ahí nos podemos encontrar de todo, ¿no? Dependiendo de compromisos personales, dependiendo de flexibilidad, dependiendo de posiciones ideológicas también, ¿no? Pero no hay que descartar que grupos con un gran sentido práctico se empiecen a dar cuenta de que las cosas están cambiando y empiecen a reposicionarse, ¿no? Pero claro, ya digo, luego hay factores, el tema de los compromisos personales es muy, muy importante, ¿no? Porque hay muchos políticos que sabemos que están personalmente comprometidos pues a través de las distintas redes destinadas precisamente a comprometer a la clase política, sin descartar que alguna de esas redes estén cambiando de controlador, precisamente por el cambio político en Estados Unidos, lo hemos visto con la USAID, ¿no? Desde el punto de vista de lo que es financiación de medios de comunicación, periodistas, clase política, en la medida en que el trumpismo actúe de forma proactiva, vamos a decir, en esos instrumentos, pues las influencias pueden cambiar y nos podemos encontrar con sorpresas enormes en la clase política europea durante estos años, ¿no? Es decir, personas que han estado defendiendo blanco, 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 de pronto empiezan a defender negro, 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 porque el que les financia de pronto les da órdenes en sentido contrario, por ejemplo, ¿no? Yo creo que son cosas que pueden pasar muy fácilmente. Sí, mira, has mencionado la USAID. Salieron muchísimas cosas de la USAID y ha dejado de salir y ya no hay nada. En teoría iba a salir en España a quién se financiaba, cómo y todo eso, pero desde que salió ese primer pelotazo no ha vuelto a salir nada. ¿Se sabe algo de la USAID o se prevé que se sepa algo más? Bueno, esta es una cuestión clave, ¿no? Porque, claro, hay que ponerse en el lugar, digamos, no de un periodista, por ejemplo, que ha accedido a los archivos de la USAID y de pronto lanza un escándalo mediático diciendo, mira lo que he encontrado, ¿no? Estamos hablando del propio gobierno de Estados Claro. Unidos. Y entonces, el gobierno de Estados Unidos, ¿en qué medida va a renunciar a toda una serie de instrumentos de control, ¿no?, que le ha estado proporcionando la USAID? Claro, ellos dicen, bueno, lo que están diciendo ahora, ¿no?, de las auditorías que estamos haciendo, pues solo un 10% realmente se destinaba a la ayuda al desarrollo, que se suponía que era el objetivo de la USAID. Bien, el resto, pues vamos a imaginarnos que suprimen financiación pues a grupos políticos, periodistas o medios hostiles, ¿no? Bueno, pero las tentaciones de hacer lo mismo pero en el sentido contrario, yo me imagino que tienen que ser enormes. Es decir, Uf. vamos a cerrar la boca y ahora esta financiación y este periodista que le teníamos controlado o le tenían controlado para que actuara a favor, en una determinada dirección, ahora vamos a cambiar las instrucciones y le decimos que actúe en esta otra dirección y cerrar la boca y no vamos a decir más, ¿no? Que las tentaciones de esto pueden ser lógicamente enormes, ¿no? Eso desde el punto de vista financiero, ¿no? Pero claro, tenemos todos los instrumentos que sabemos que venían utilizando los servicios de inteligencia, la CIA, incluso estas redes de tráfico sexual, ¿no?, de las que ahora Sí. se ha vuelto otra vez a hablar con la red Epstein, etcétera. Pues bueno, van a renunciar, bueno, pueden destapar esas redes, pero esas personas que estaban chantajeadas, pues mantener el chantaje y ahora pedirles actuar en una forma diferente. Puede ser perfectamente lógico. Estamos hablando de, claro, de intereses del Estado y renunciar a todos esos instrumentos de poder, pues bueno, igual sería esperar demasiado, ¿no? No, yo de hecho me sorprendió mucho lo que pasó, porque digo, bueno, eso ha costado muchísimos años tejerlo
y muchísimo dinero tejerlo para cargárselo de un plumazo que parecía que era lo que quería hacer Trump. Pero lo que está pasando ahora tiene mucho más sentido. O sea, lanzar el pelotazo, decir que malos eran los demócratas, soltando 4 cosillas, pero guardarse todo lo demás y guardarse toda la infraestructura, que es lo que me temo que pasará. Claro. O sea que... Y vamos a ver qué pasa ahora, porque ahora también se está hablando mucho de la red Epstein, ¿no? Vamos a sacarlo todo, vamos a sacarlo todo, vamos a sacarlo todo, pero no acaban de sacarlo, ¿no? Vamos a ver. Siempre dicen, no, la semana que viene están todos los periodistas americanos detrás del tema, la semana que viene vamos a sacarlo, ¿no? Pero no acaban de sacarlo, vamos a ver. Vamos a ver. Sí, sí. Yo mucho me temo que ya se acabó de hablar lo de la USAID y lo de todos estos temas. No, pero es que incluso con la mejor intención por parte de los que están detrás de ese tema, las tentaciones de utilizar eso son enormes, ¿no? Si yo con el tema de los archivos Epstein, pues detecto una serie de políticos que están comprados, digamos, comprados o chantajeados de por vida, antes de lanzarlo a la prensa, pues intento utilizarlo. Es decir, aunque solo sea para deshacer lo que han hecho hasta ese momento, ¿no? Dice, no, oye, a lo mejor, si no quieres que saque esto a la prensa, tienes que hacer esto y esto, por ejemplo. Claro. Yo ya quería tocar el tema de Ucrania. De Ucrania. Parece que hay luz al final del túnel y que la guerra puede acabarse ya. Yo he visto muchos vídeos tuyos sobre el tema, porque claro, ser un tema candente le habéis tocado mucho. Y el tema Odessa, ¿querrán los rusos Odessa o no? Yo soy más tendente a pensar que no van a querer Odessa, que se van a conformar. Sí, no, Adrián. No, eso me parece interesante. ¿Por qué crees que no? Que no querrán Odessa. Porque para Ucrania es una línea roja. Perder el acceso al mar es algo que yo creo que va a imposibilitar las negociaciones. Y Rusia quiere acabar con la guerra ya. Porque yo veo a los analistas que hablan de la guerra de Ucrania y lo ven como un juego de Riggs, donde solo estuviese el tema militar, el tema de la victoria militar, el tema de... Pero hay muchas otras vertientes que no tienen en cuenta. Y el factor humano es una de ellas. Rusia está bajo un grandísimo desgaste. Aunque Ucrania tenga muchas más bajas, cada ofensiva rusa, cada ofensiva ucraniana son muertos rusos. Muertos rusos en una sociedad que le pasa como a la nuestra. A lo mejor no tanto, pero que no tiene muchos jóvenes. Entonces es una pérdida de capital que Rusia no se puede permitir. Y quiere acabar la guerra ya. Y Odessa para Ucrania va a ser una línea roja y yo creo que pese a que efectivamente Rusia ha ganado la guerra, Rusia está ganando la guerra, hay costes de la guerra que los analistas no tienen en cuenta, sobre todo es el factor humano, y que lleva a Rusia a querer firmar la paz cuanto antes. Entonces yo creo que sí va a estar dispuesta a ceder Odessa y pactarán algún corredor de Suwalki o algo así para ir a Transnistria, alguna garantía de... Hombre, un corredor de Suwalki no, porque estamos hablando de muchísimos kilómetros, pero algo así, un acceso garantizado a Transnistria y que con eso va a valer. Yo creo que por parte de Rusia se quiere negociar y se quiere acabar con la guerra ya. Es mi opinión, no sé cómo lo ves tú. Sí, no es el análisis que hacemos nosotros, pero bueno, no hay que descartar nada, ¿no? Vamos a ver. Sí es cierto que es el análisis de qué territorios se van a incorporar o Rusia quiere que se incorporen a su territorio,
es algo que hay que analizar en conjunto con qué pasa con el resto de Ucrania. Porque claro, no es lo mismo que el resto de Ucrania, bueno, siga su propia vía o esté ocupada por potencias occidentales o se pacte, como es previsible, una nueva configuración institucional que acerque o que sitúe a Ucrania en un contexto neutral o que acerque Ucrania a un contexto ya más mirando al este. Que ese es un objetivo importante, muy importante para Rusia, quizás más que cuántos territorios adquiere. Porque claro, pensando en una Ucrania hostil, porque una Ucrania cuyo futuro institucional no se transforme va a ser una Ucrania evidentemente hostil, dejar en manos de ellos Odessa, pues es un peligro, claro. Odessa en unas u otras manos cambia radicalmente el conflicto, el contexto militar, ¿no? Ante una posible ofensiva de Occidente contra Rusia, ¿no? Una ofensiva desde Ucrania hacia Bielorrusia o hacia lo que ahora es Belgorod, Kursk, etcétera, puede ser cortada desde el sur, desde una Odessa que sea Rusia muy fácilmente, y es mucho más complicado si Odessa no queda en manos rusas, ¿no? Todo esto ya desde el punto de vista estrictamente militar, independientemente de la importancia estratégica y económica que tiene el puerto de Odessa, ¿no? Mi idea es que intentarán sí que Odessa quede incorporada a Rusia, aunque el lenguaje está siendo suave, pero en realidad esto está muy relacionado con el paso del tiempo, ¿no? Yo creo que el calendario ruso era segundo semestre este año, terminar la guerra el segundo semestre, dependiendo evidentemente de cuándo se produce el colapso de Ucrania o del ejército ucraniano como consecuencia de esa guerra de desgaste. Segundo semestre más tirando al final que al principio del segundo semestre. Y que, bueno, poco a poco ya han pasado 2 meses desde la llegada de Trump al poder. Él decía el primer día, la primera semana. Bueno, no sé. Y no hay que descartar que esté habiendo movimientos. En Estados Unidos se está hablando mucho de abril, de intentar llegar a un acuerdo de alto el fuego total en abril. Eso está a la vuelta de la esquina, ¿no? Sí. Si eso sucediera, si Rusia acepta eso, es muy posible que sea porque está dispuesta a una negociación no de vencedor a vencido, sino de alguna forma a una negociación entre iguales, ¿no? Y no creo que sea el contexto hasta ahora. No creo que sea el contexto hasta ahora. Pero claro, tampoco sabemos, esto es clave, ¿no? ¿Cuál es la posición de Estados Unidos? Porque claro, después de ese alto el fuego, está, si una vez que Rusia renuncia después de la guerra de desgaste, digamos, al avance territorial, como consecuencia del alto el fuego, el que tiene la mano, digamos, todo en la mano, todas las cartas en la mano es Estados Unidos. A través de poder suprimir la ayuda militar a Ucrania, dejando, por lo tanto, en manos de Rusia reemprender el ataque y finalizar la guerra a su antojo, ¿no? Quiero decir que Estados Unidos podría en ese contexto imponer, si quiere, puede imponer a Ucrania condiciones que impliquen la cesión de territorios a los que Rusia todavía no ha llegado o esa nueva configuración institucional del resto de Ucrania, que yo creo que es probablemente lo más importante, ¿no? Entonces vosotros sí creéis que Odessa es una línea roja para Rusia que no va a cederla. Sí, creo que sí. Creo que sí. Es interesante. Desde luego, creo, porque ya te digo, pues que depende de qué garantías pueda ofrecer Estados Unidos, por ejemplo, sobre esa configuración del resto de Ucrania. Claro, porque ya digo, no tiene nada que ver que ese resto de Ucrania sea una potencia hostil, porque se mantiene en su configuración institucional actual, o que sea una nueva Ucrania que vuelve décadas atrás y que se sitúa frente a Rusia en un contexto similar al de Bielorrusia, yendo al otro extremo, por ejemplo, ¿no? Claro, los niveles de confianza institucional entre uno y otro país son totalmente distintos, ¿no? Claro.
Lo que pasa es que sin las provincias, una Ucrania sin las provincias de mayoría rusa, yo creo que jamás va a ser un estado como Bielorrusia, ¿no? Y después de una guerra que ha traído tanto sufrimiento. O sea, la hostilidad de la Ucrania que quede contra Rusia va a durar años. Da igual el Bueno, gobierno que probablemente haya. sí, pero esto depende mucho, primero, de los últimos meses, de cómo se gestiona dentro de la propia Ucrania ese posible colapso, en qué medida eso se transforma en, digamos, como es previsible y suele suceder en los últimos momentos, en rabia o rebelión contra el propio gobierno, y luego también de cómo se gestione el final. Claro, no es el mismo contexto, evidentemente, ¿no? Pero el impacto de las instituciones y de la propaganda y la publicidad en una u otra dirección es enorme. Y su capacidad para cambiar la opinión pública en muy poco tiempo es tremendo, ¿no? Claro, Ucrania, cuando termina la Unión Soviética y después de 5 o 6 años de libertad de prensa, etcétera, votó en un 70% a favor del mantenimiento de mantenerse dentro de la Unión Soviética. Sí. A favor de la Unión Soviética y de mantenerse dentro. Claro, luego la propaganda incide en la publicidad, los medios, la industria cultural, inciden en que la población vaya en una u otra dirección de una forma tremenda. Hay que pensar que serían necesarios años, etcétera, pero claro, depende, ¿no? Depende también qué sea esa Ucrania, porque la composición sociológica y electoral puede ser distinta, ¿no? Claro, si todas las zonas, ya no Odessa, sino si todas las zonas, digamos, de habla rusa quedan fuera de Ucrania, pues el resto es difícil, mucho más difícil que tenga sentimientos prorrusos, digamos, ¿no? Si es solo Odessa, pero no las otras provincias de habla rusa, pues tampoco sería del todo descartable que el siguiente presidente volviera a ser Yanukovych, por ejemplo, ¿no? El último presidente prorruso, bueno, con Sí, sí. un periodo de adaptación X, ¿no? Claro, primero sería importante que la sociedad ucraniana perciba esto, ¿no? Es decir, estamos volviendo a la situación anterior, ¿no? A la situación anterior, no a la situación anterior a la guerra, sino a la situación anterior al golpe de Estado del 2014, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que la opinión pública puede evolucionar muy rápidamente, ¿no? Y la verdad es que ahora no sabemos exactamente qué es lo que hay en la opinión pública ucraniana. No No. sabemos cómo están percibiendo todo lo que está pasando, ¿no? No, bueno, la verdad es que ahí hay un control de la información, yo creo que mayor incluso del que hay aquí en España. O sea, de ahí Porque, claro, por un informarse. lado está, digamos, el odio natural al país con el que estoy en guerra. Por otro lado, el odio a estos señores que, claro, en los vídeos ellos lo están viendo eso todos los días, ¿no? Que nos atrapan a los jóvenes en la calle y a puñetazos los meten en la camioneta para llevarlos al frente, ¿no? Pues esos dos factores, ese segundo factor, puede ser más importante a medida que se acerca el colapso del régimen ucraniano. Sí, desde luego. Lo que ha quedado claro es que son unas negociaciones de paz de igual a igual, pero entre Rusia y Estados Unidos. Antes se decía, no, se quiere la paz, pero sin llamar a Rusia, ¿no? El paripé este que hicieron en Suiza, y ahora parece que pasa lo mismo, pero sin llamar a Ucrania. ¿Se puede negociar la paz sin representantes ucranianos? O sea, ¿tanto poder tiene Estados Unidos sobre Ucrania? Da la impresión de que sí, pero no estoy seguro. ¿Tú qué Sí, yo crees? creo que sí. Porque si tenemos en cuenta la ayuda financiera, la entrega de armamento, la colaboración logística,
el desplazamiento de especialistas, el entrenamiento, la colaboración de inteligencia y la colaboración satelital son instrumentos, todos ellos fundamentales para que el ejército ucraniano no pueda subsistir sin la ayuda norteamericana más de, si se suprime totalmente, yo creo que más de 3 meses. Pero, Uy, ni eso. bueno, no lo sé. Pero, claro, la cuestión es, claro, las negociaciones están como están planteadas, bueno, se les puede decir muchas cosas, ¿no? Ese papel de Estados Unidos, ¿no? Que a veces parece que quieren presentarse como intermediarios, ¿no? Bueno, ¿eres intermediario o es en realidad el único negociador, ¿no? Porque, claro, dicen, bueno, pues ahora vamos a ver si Ucrania acepta y estarán jugando en la mesa de negociación con esto, ¿no? No, Ucrania aceptará lo que tú quieras que acepte. Esa es la realidad, ¿no? Por eso está negociando, o por lo menos Rusia ha intentado llevarlo a ese terreno. Bueno, negocio contigo y aquí decidimos lo que va a pasar y punto, ¿no? Es lo Ahí lógico, está. porque claro, Sí. es lo lógico porque una vez que Rusia ha ganado la guerra de desgaste, el problema que tiene es que tiene delante un enemigo que no acepta la derrota, ¿no? Que dicen, bueno, pues tengo dos posibilidades. O encuentro un enemigo que acepte, o consigo que mi enemigo acepte la derrota, o si no, continúo hasta el final. Y bueno, ahí entonces aparece el trumpismo aparentemente reconociendo, porque hacen constantemente referencias al realismo, ¿no? A la falta de realismo de Europa. ¿Y esto qué? ¿Realismo por qué? Pues porque no son capaces de darse cuenta de que Rusia ha ganado la guerra y de actuar en consecuencia. Y entonces, bueno, pues eso, necesito un interlocutor que partiendo de esa circunstancia, pues evite un derramamiento de sangre innecesario una vez que la guerra ya está ganada. Claro. Fíjate, cuando tú has dicho 3 meses, yo he dicho y menos. ¿Por qué he dicho y menos? Sí. Yo no sé si esto será como yo lo percibí, ¿vale? Pero se ponen a negociar Rusia y Estados Unidos lanza un comunicado de que ha cesado la ayuda satelital, la ayuda de inteligencia y la ayuda militar a Ucrania. Y al día siguiente los rusos hacen una operación de esa de túneles que les gusta tanto como la que hicieron en Avdiivka y tal. Hacen no sé qué operación, no sé cómo, y se recuperan en 2 días el 90% de Kursk. Llega a Estados Unidos y dice, bueno, les devuelvo a los ucranianos la inteligencia y la ayuda militar y tal y cual, y se vuelve a estancar todo. Esto es así como yo lo percibí, porque para mí fue clarísimo. Vamos, fue una consecuencia clarísima lo uno del otro, o no, estoy confundido y no tuvo que ver. Bueno, en concreto, por ejemplo, esta operación del túnel o del gasoducto no parece. Parece un tema que se estaba preparando desde muchos meses antes, que tenía un calendario prefijado. No lo sé, porque claro, especular sobre qué es lo que en ese sector realmente estaba diciendo la inteligencia norteamericana y qué dejó de hacer, pues yo la verdad es que no tengo información concreta, ¿no? Pero no te podría asegurar exactamente cuál ha sido el impacto. Pero claro, también durante esos mismos días se estuvo especulando sobre Starlink. Y se habló de que igual perdéis el acceso al Starlink, que eso quiere decir que el Starlink estaban manteniendo, ¿no? Bueno, entonces, y luego se ha hablado mucho, pero en realidad han suspendido o no han llegado a suspender. Bueno, no sé. Los envíos de material, sí, eso era algo claramente constatable, y ahí sí se informó que incluso material en camino se había dejado de enviar en Polonia, ¿no? Que estaba siendo retenido ya en Polonia, ¿no? Entonces eso era algo muy claramente constatable. Ahora, lo que es inteligencia, conexiones satelitales, no lo sé. No lo sé. Claro, es que hay tanta cosa entre bambalinas y tanto, igual
Putin informó a Trump de que le iban a liar para que Trump hiciese el comunicado. Yo qué sé, es que las cosas entre bambalinas ni las sabremos ni... Eso lo saben ellos, ¿no? Igual de lo que se habló cuando fue el amigo de Trump a Rusia. Todo eso pues sabe Dios lo que sería. Pero lo que sí parece claro es que la voluntad de Estados Unidos es acabar con la guerra. Y claramente la voluntad de Rusia es acabar con la guerra también. Entonces, para mí eso ya es un alivio, un alivio. Sí, vamos a verlo en las próximas semanas, pero no lo sé. No lo sé en qué medida esto va a ser así o vamos a estar en un proceso de alargamiento del proceso de diálogo-negociación durante meses. Durante meses. Bueno, de cualquier forma estaríamos hablando del final de la guerra probablemente este año, pero... Bueno, bien, pues... Sí, dime. No, te iba a decir, si te parece, como llevamos ya 1 hora y 35 minutos... Ay, sí, mi idea era hacerlo de 1 hora, pero nos hemos puesto y... Sí. No, es que casi es mejor, si tienes alguna cosa más, dejarlo para la semana que viene y hacemos otro de otra hora. Pues sí, pues vale. El tema siempre hay, como vosotros lo tocáis todo, pues la verdad es que es un placer hablar con vosotros. Ya, yo encantado de hablar contigo, Javier. Bueno, muy bien. Pues nada, muy agradecidísimo de que te hayas pasado por aquí, de que colabores con nosotros y la semana que viene, pues sí, yo encantado de que... mira, Legolas nos dice que Putin nunca firmará la paz, que él piensa que Putin no quiere la paz. Bueno, ya veremos. Muchísimas gracias, Adrián. Muy bien. Bueno, pues gracias, Javier. Y un saludo a todos. Venga, hasta luego. Y nada, vosotros pues también agradecidísimo de que estéis aquí viendo el programa.